Capítulo 4. Cuando abrió los ojos, Ali encontró la habitación inundada en luz. Inmersa en esa región brumosa que separa el sueño de la vigilia, pensó que aquel lugar, con las paredes de un blanco inmaculado y la colcha prístina, parecía el cielo. Miró la esfera del despertador, que descansaba sobre el escritorio. Las 6:30. ¿Alguna vez en su vida había madrugado tanto? Quizá con ocasión del viaje a Francia que había hecho con su familia años atrás, pero nunca por voluntad propia, jamás para asistir a clase. Mientras se despertaba, oyó voces en el pasillo. El aire fresco de la mañana había enfriado el cuarto. Se sentó en la cama y descubrió la ventana abierta de par en par, pero no la había cerrado la noche anterior. Recordaba haberlo hecho, pero ahora estaba tan abierta como cuando se había sentado a mirar la noche horas atrás. A lo mejor soñé que la cerraba. Se levantó mascullando. En marcha, Ali. Después de alisarse el camisón y ponerse las zapatillas, envolvió el champú y el cepillo de dientes en una toalla y recorrió el pasillo con paso enérgico, nerviosa por no saber qué escena le deparaba aquel cuarto de baño compartido. A diferencia del vacío sepulcral de la noche previa, el bullicio y el vapor inundaban la gran habitación, pero encontró una ducha libre. Aliviada al ver que no tenía que compartir uno de esos horribles cubículos de cemento donde todos se duchaban desnudos y revueltos, Ali corrió la cortina a su espalda y descubrió un vestíbulo privado junto a una espaciosa zona con una ducha blanca. Ambos estaban inmaculados. La verdad, aquello no estaba tan mal. Había mucho sitio, un gancho para colgar la ropa e incluso un banco de madera donde dejar las zapatillas a salvo del agua y la suciedad. Bajo la lluvia caliente se sintió mejor casi de inmediato. Más tarde, con el pelo mojado envuelto en una toalla, encontró un lavamanos libre donde lavarse los dientes y ni siquiera le molestó el bullicio que la rodeaba. Envuelta en un albornoz blanco y grueso, como una más, nadie había podido decir que era la nueva. Puso el uniforme rápidamente, se peinó la melena húmeda y se aplicó una fina capa de máscara de pestañas. Su mano vaciló al ir a coger el lápiz de ojos. Luego lo dejó en el bolso. En aquel lugar no se llevaba el estilo de los institutos londinenses. Cogió unos cuantos bolis y papel para todo el día y los guardó en la cartera azul que había encontrado en el armario. Se la colgó en bandolera y se encaminó a las escaleras a las 7 en punto, mucho antes del límite de las 7:30 marcados para el desayuno. Al entrar al comedor se paró un momento. Otra vez estaba transformado. La luz del sol entraba a raudales por enormes ventanales alineados a lo largo de una de las paredes, algo amortiguada por las persianas blancas. Las velas titilantes y los vasos resplandecientes habían desaparecido. No había servicio sobre las mesas, cubiertas tan solo por un sencillo mantel blanco. La comida estaba expuesta en una mesa de buffet. 10 tipos de cereales, una fuente de gachas recién hechas y rebanadas de pan listas para tostar. Bandejas de plata precalentadas ofrecían huevos, bacon y embutidos. Al oler la comida, Ali descubrió que volvía a estar hambrienta, así que se sirvió tostadas, queso y huevos revueltos, además de un vaso de zumo de manzana, antes de sentarse en una mesa vacía. No reconoció a nadie de los presentes, lo cual era agradable en parte. Untó mantequilla y mermelada de arándanos en una tostada y dio un gran bocado. ¿Está libre este sitio? Procurando no masticar con la boca abierta, Ali se volvió a mirar y vio a Sylvain de pie a su lado. Sin pronunciar palabra, hizo un gesto negativo con la cabeza, intentando al mismo tiempo tragar con delicadeza. No lo consiguió. Frunció el ceño cuando la comida atravesó su garganta. Por primera vez, creyó advertir una sonrisa en aquellos ojos extraordinarios. No, puedes sentarte. Por favor, hazlo. Sentado junto a ella, sin el menor amago de incomodidad, el chico mordió un trozo de bacon. ¿Qué tal tu primera noche? Te busqué en la sala común, pero no te vi. A Ali le dio un brinco el corazón.
Clavó mirada en el queso para que Sylvain no advirtiera hasta qué punto se sentía halagada. Anoche tenía mucha lectura pendiente. Pensé que sería mejor aprender cuanto pudiera para que hoy no me pillaran, ya sabes, desprevenida. El primer día y tal. Él asintió al mismo tiempo que daba un mordisco discreto a su tostada. Recuerdo haberme sentido así el primer día. Es como si pretendieran que aprendieras de golpe todos los misterios de Cimmeria. Creo que la información que te dan es... Con un gesto adorable, buscó la palabra en inglés. Tan grande como esta escuela, me explico. Encantada, esbozó una sonrisa espontánea. Entiendo muy bien lo que quieres decir. Es desmesurada. Sí, desmesurada. El muchacho le devolvió la sonrisa y el corazón de Ali volvió a brincar. Basta ya, se dijo con firmeza. Solo trata de ser educado. Comieron en silencio amistoso durante un rato. Bueno, empezó a decir ella. ¿Vas a menudo a la sala común? Tiene buena pinta. Excelente conversación, Ali. Muy ocurrente. Sylvain no pareció extrañado mientras daba un sorbo a su café con leche. Casi todas las noches nos reunimos allí o en la biblioteca. En verano, cuando hace más calor, muchos preferimos salir al jardín. Ayer por la noche estuve fuera, jugando al croquet nocturno. Por eso te buscaba. Pensé que a lo mejor te apetecía jugar. El tenedor de Ali se detuvo en medio camino a su boca. ¿Jugaste al croquet en la noche? ¿En la oscuridad? Sí, es más divertido. Verás, he descubierto que muchos juegos son más interesantes si los practicas por la noche. Sylvain le sostuvo la mirada un momento más de la cuenta, y así por las buenas, Ali perdió el apetito. Desvió los ojos y paseó la vista por la sala. Silla, mesa, chica con coleta, ventana, otra silla. Notó que las mejillas le ardían. Cuando volvió a mirarlo, una sonrisa jugueteaba en la comisura de sus labios, mientras aplastaba una esquina de la tostada entre sus largos dedos, sin apartar la vista de Ali. Está coqueteando conmigo, no hay duda. El béisbol, por ejemplo, siguió hablando él con ademán pensativo. Y el fútbol a oscuras, aunque resulta un poco brusco. Con la punta de los dedos sostuvo un trozo de bacon en equilibrio mientras sopesaba las posibilidades. El tenis con raquetas fosforescentes en una noche sin luna es increíble. Creo que te encantará. Prometo encontrarte la próxima vez que juguemos, donde quiera que estés. Ella lo miraba como hipnotizada mientras Sylvain se metía el bacon a la boca. Ali, qué agradable volverte a ver. Katy separó una silla de la mesa y la ocupó. Llevaba en el plato una abigarrada combinación de rodajas de fruta. ¿Y Sylvain? ¡Qué sorpresa! El brillo de su melena pelirroja y rizada contrastaba con la tez lechosa y traslúcida. Aquella luz suave parecía resplandecer. La rodeaban un grupo de chicas estilosas que observaban a Ali con expresión socarrona. Impávido, Sylvain se volvió a mirar a la recién llegada. En realidad ya me iba. Se giró hacia Ali y sostuvo su mirada. Vamos juntos a literatura inglesa, según creo. Esta semana estamos estudiando a Robert Browning, por si quieres leer algo antes de clase. ¿Te va allí? Sylvain se alejó antes de que ella pudiera preguntarle cómo sabía a qué clase iba, pero al llegar al umbral se dio media vuelta un segundo y, cuando las miradas de ambos se encontraron, Alice sintió como si le hubieran dejado caer una manta cálida sobre los hombros. Sonrió a su zumo de manzana mientras él se marchaba. Sylvain es encantador, ¿verdad? Un fuerte acento del oeste de Londres interrumpió el ensueño de Ali. Cuando alzó la vista, descubrió que Katy la miraba con complicidad. Esos ojos soñadores y ese acento delicioso. Su novia también es encantadora, ¿verdad? Se volvió a mirar a la morenita que tenía al lado, que asintió y se rió por lo bajo.
Ahora vive en París, por lo que he oído. Katy mordió con delicadeza un trozo de pomelo mientras el globo emocional de Ali se deshinchaba. Vaya, su novia. Ya, olvídala entonces. No le sorprendió en lo absoluto que la inevitable decepción hubiera mandado de paseo sus esperanzas de un romance incipiente. Sinceramente, estaba acostumbrada. Al principio de conocer a Mark, pensó que podía haber algo entre ellos. Durante 2 semanas, fue evidente para todo el mundo que se llevaban de maravilla. Hasta que una noche apareció con una simpática rubia llamada Charlotte, que tenía debilidad por las minifaldas y el esmalte de color rosa fuchsia. Después de aquello se hicieron colegas. «Qué suerte para él», repuso Ali con resignación. «Bueno, tengo que irme». Se levantó y se alejó rápidamente, pero se detuvo en el último momento buscando un sitio donde dejar el plato y el vaso. Al oír risillas de sus espaldas, se irguió y salió con la cabeza bien alta. Dejando atrás el comedor, Ali se reunió con los alumnos que atravesaban el gran vestíbulo con friscos de roble en dirección a las aulas de ala este. Imponentes óleos decoraban las paredes, casi todos enormes retratos de hombres y mujeres del siglo XIX, que parecían mirarla con desdén desde sus trajes de gala. Algunas de aquellas pinturas reproducían el caserón de Cimmeria desde distintas perspectivas, la mayoría desde la colina, con los frondosos bosques retratados al fondo. En una de ellas, el edificio parecía mucho más pequeño que en la actualidad. Había sido pintada antes de la ampliación de la que le había hablado Isabel. A primera hora, Ali le tocaba clase de biología en el aula 112, de modo que subió al primer piso, donde encontró la sala a pocos pasos de la escalera. Los alumnos más puntuales aguardaban ya sentados en parejas tras los pupitres dispuestos en largas hileras, mientras que un hombre alto, de aspecto distraído y rebelde, pelo castaño, hojeaba papeles ante la mesa del profesor a través de sus gafas de montura metálica. Ali se acercó a él. «Hola, soy Allison Sheridan. Soy nueva». Él la miró por encima de las gafas y luego siguió revolviendo papeles un buen rato antes de extraer uno en concreto, que agitó con ademán triunfal. «Claro que sí. Te has cambiado de colegio, de maravilla. Pero te tengo inscrita como Ali. ¿Qué nombre prefieres?» «Ali», repuso ella sorprendida. En los colegios solían conocerla como Allison. Allí, sin embargo, todo el mundo la llamaba Ali, antes incluso de que se presentara. «Pues que sea Ali». Había empezado otra vez a remover los documentos con aire distraído. «Soy Jeremiah Cole. Los alumnos me llaman Jerry. Por favor, siéntate allí, en el segundo asiento a la derecha, al lado de Jo». «Me alegro de que te hayan puesto a mi lado. Espero que te dé bien la biología», dijo en cuanto Ali se acercó. «Las ciencias me parecen algo diabólico, tanto parásito y tanto feto muerto». «¿Qué parece decirnos, caray? Ayer en la noche nos metimos en un buen lío, ¿eh? ¿Te pasa a menudo?». Tenía una sonrisa contagiosa, la dentadura blanca y regular, simpáticos hoyuelos en las mejillas y pestañas arrugadas en torno a una nariz minúscula, además de un acento impecable. Ali esbozó una sonrisa antes siquiera de saber que quería hacerlo. «Constantemente me pasan cosas así. Si andas cerca de mí, puedes estar segura de que volverá a suceder», respondió sonriendo con malicia. Jo la miró alborozada. «Genial. Le vamos a pasar de miedo». Mientras Ali sacaba el cuaderno, Jo susurró: «¿No te parece que Jerry está bastante bueno para ser un tío mayor? En primero me la pasé todo el año colada por él». Ali observó al profesor. Podría haber sido el padre de un amigo suyo. Un padre agradable, pero padre al fin y al cabo. «Me encanta eso de llamar a los profesores por su nombre», se escabulló. «Mi último colegio era tan estricto que prácticamente teníamos que llamarlo agente». José rió, como si no supiera si creerle o no.
Me tendrás que contar más cosas de tu vida, le propuso. Suena mucho más interesante que la mía. No cuentes con ello, pensó Ali, pero se limitó a sonreír. Su nueva amiga le indicó en el libro la lección en la que iban. ¡Qué asco!, comentó tan campante. Creo que hoy nos toca disección. Como obedeciendo a una señal, Jerry pidió silencio. Hoy estudiaremos la constitución interna de los anfibios, gracias al sacrificio de este animalito. Introdujo una mano bajo la mesa para sacar una cubeta de disección, donde yacía una rana muerta, despatarrada e inmovilizada, que exponía su vientre pálido y vulnerable al conjunto de la clase. ¡Oh, mierda!, se horrorizó Jo. ¿Quién me puede decir por qué diseccionamos un batracio y no cualquier otro animalillo?, preguntó Jerry, que miraba a la clase por encima de las gafas. ¿Por qué torturamos a este inocente morador de la charca? ¿Qué me dices, Ali? ¿Lo sabes? Ella palideció. Pues supongo que... porque la anatomía de la rana se parece mucho más a la de la humana. Una voz profunda y seductora procedía de algún lugar situado en la espalda. El señor West, dijo Jerry mirando con frialdad al propietario de la voz. Tiene razón, como de costumbre, aunque debería de guardar su turno. La anatomía de la rana se parece mucho más, en cierto punto, a la de la humana. Alice se dio la vuelta en el asiento para averiguar quién le había rescatado, y de inmediato reconoció al muchacho que había visto el día anterior en la sala común. La estaba mirando con aquellos ojos grandes y oscuros, pero descubrió en ellos una expresión que la sobresaltó. Parecía casi resentido. Con un ceño de perplejidad, Ali volvió a mirar al frente. Las ciencias no eran su fuerte, de modo que intentó no volver a pensar en el señor West y concentrarse, en cambio, en las explicaciones que Jerry le ofrecía sobre los batracios. No volvió a mirar atrás. «¿Has tomado muchos apuntes?», observó Jo mientras salían de clases. «Tengo el presentimiento de que te va bien en las ciencias. Necesito una amiga que sea un hacha en ciencias». «A mí no se me da muy bien», reconoció Ali con franqueza. «Es que tengo que esforzarme para ponerme al día. Esta clase va mucho más adelantada que mi antiguo colegio». «En este son muy exigentes», confirmó la otra. «Pero también es un sitio muy divertido, aunque hay un montón de reglas raras». «Ya lo creo», asintió Ali. Fingiendo ajustar la tira de la cartera, preguntó como quien no quiere la cosa. «Oye, ¿quién era ese chico que me ha echado un cable con la pregunta de la rana?» Jerry lo llamó señor West. Con una mirada de complejidad, Jo le dijo en confianza. «Carter West», susurró. «Está buenísimo, pero es un caso, así que olvídate de él». A Ali le intrigó tanto el comentario que ni siquiera se molestó en disimular. «¿En qué sentido es un caso?» «Siempre está castigado. Cree saberlo todo y desprecia a la humanidad. Es exasperante. La mitad de los profesores lo odia y la otra mitad lo trata, no sé, como a un hijo o algo así. Tiene fama de conquistador. Toma lo que quiere y luego pierde el interés. Te recomiendo que te concentres en ese rollo que tienes con Sylvain». Alice sonrojó. «No tengo nada con Sylvain». «¿Ah, no? Pues yo creo que le gustas». Jo le dio un codazo amistoso. «En realidad, he oído que tiene novia en París». Primera noticia. La sorpresa de su amiga parecía genuina. «¿Quién te lo ha dicho?» «La chica pelirroja. ¿Cómo se llama? Katy». «Ah, Katy». Jo resopló con desdén. «Dios, es una arpía. No creas ni una palabra de lo que te diga. Va siempre detrás de Sylvain y él no le hace ni caso. Seguro que le da muchísima rabia que se haya fijado en ti». Ali fingió indiferencia, pero por dentro estaba hecha un plan, de manera que Katy había mentido.
Todo estaba claro, pues. Empieza el juego. El día transcurrió como una vorágine de clases nuevas, profesores desconocidos y compañeros recientes. Ale averiguó también que nadie mentía sobre el volumen de trabajo que debían realizar a diario. Selásli le daba historia, y aunque la idea le producía escalofríos, descubrió aliviada que, aparte de dirigirle una mirada torva al entrar en el aula, la trató como a los demás. La siguiente clase era el seminario de literatura inglesa de Isabel. Al entrar al aula, la primera persona que vio fue Sylvain, repatingado ante el pupitre con una postura elegante, con las piernas extendidas ante sí. Estaba hablando con el compañero de al lado, pero al verla, enmudeció al instante e incluso la siguió con los ojos, cuando Ali se acercó a Isabel. «Hola, Ali», la directora sonrió. «¿Qué tal tu primer día?» «De momento muy bien», respondió ella mintiendo solo a medias. «Estupendo». La profesora le tendió un programa del curso. «Hoy vamos a leer a Robert Browning. ¿Estás familiarizada con su obra?» Durante el descanso del almuerzo, Ale había leído un poema de Browning en el libro de texto. «He leído La vida en un amor», respondió. «¿Qué te ha parecido?» Ali se sintió incómoda. Isabel inclinó la cabeza a un lado con ademán aséptico. «¿Eso es todo lo que puedes decir?» Ali detestaba la poesía, pero no creyó que fuese el momento oportuno para mencionarlo. Se apoyó en el borde de un pupitre tratando de encontrar las palabras adecuadas. «A decir verdad, me ha parecido un poco, ya sabes, rancio». Por un instante la directora pareció a punto de contradecirla, pero renunció a la idea y le tendió el programa. «Está bien, siéntate donde quieras». Los pupitres estaban dispuestos en corro, lo cual, por algún motivo, dificultaba la lección. Tras vacilar un momento, Ali consiguió un sitio al azar. Cuando se sentó, advirtió que Sylvain la seguía mirando. Lo saludó insegura con la mano, y él le dirigió una sonrisa antes de continuar hablando con el chico que tenía al lado. Isabel se situó en el interior del corro apoyada contra el pupitre vacío. «Espero que todo el mundo haya leído algo de Browning ayer en la noche. Siento curiosidad por saber qué les ha parecido». Poseía un estilo único que desafiaba todas las convenciones poéticas de su época, y pensé que alguno de vosotros conectarías con su enfoque. Supongo que todos habéis tenido la oportunidad de conocer a nuestra nueva alumna, Ali. Ali, no quiero que te sientas incómoda, pero ¿podrías leer los primeros versos? Oh, maldita sea. Azorada, Ali se puso en pie con el libro en alto y se aclaró la voz. «Escaparme yo, nunca, bien amada, mientras yo sea yo y tú seas tú, siempre que el mundo nos contenga a ambos, yo el amante y tú la esquiva, mientras uno evada, que el otro persiga». En cuanto Isabel hizo un gesto de asentimiento, Ali volvió a su sitio aliviada. «Y bien, ¿qué está diciendo Browning en estos versos?» La clase la contemplaba en silencio. Ali estaba segura de saberlo, pero bajo ningún concepto pensaba ponerse a hablar de ello en aquel momento. Trata de la obsesión. No había visto entrar a Carter West, pero allí estaba, sentada a pocos pupitres de ella. Isabel asintió. «¿Te importaría desarrollar la idea?» «Mientras ambos existan en el mismo planeta, el poeta estará pendiente de ella», aclaró Carter. «Pero sus sentimientos superan el amor, lo abarca todo. Él cree que están hechos el uno para el otro y ella no, de modo que el poeta dedica la vida entera a tratar de convencerla». «Interesante teoría». Isabel echó un vistazo en dirección a Ale. «¿Alguien más?» Ella se encogió en el asiento. «¿Ismael?», dijo la directora.
que había vuelto a mirar a una morenita que Ali conoció de vista. ¿Te importaría leer los versos siguientes? Ali espió a Carter a hurtadillas, pero apartó la vista a toda prisa. El chico tenía los ojos clavados en ella. ¿Qué le pasa a los chicos en este colegio? Ali y Jo se dirigían a la biblioteca. Concluidas las clases por aquel día, Jo había pasado a buscarla de camino a su cuarto y le había propuesto que estudiaran juntas. ¿A qué te refieres?, quiso saber Jo. Me miran, aclaró Ali. Mucho. Su amiga sonrió. Eres guapa y nueva. Los chicos miran a las chicas nuevas, sobre todo si son guapas. No soy tan guapa. En Londres los chicos no me miraban tanto. Pues a mí me pareces guapa, insintió Jo. Quizá solo quieran, se encogió de hombros, que te fijes en ellos. Ambas se rieron por lo bajo. Ali fingió doblarse sobre el peso de la cartera. No puedo creer que pongan tantos deberes. Jo asintió. En verano se explayan a gusto, porque si estás aquí durante el trimestre estival, quiere decir que tienes, qué sé yo, talento. ¿Talento? Ali enarcó las cejas. Ya sabes, potencial. Jo se encogió de hombros. Llámalo como quieras. La escuela divide a los alumnos en varios grupos, según creo. Algunos acuden a este centro porque tienen mucho dinero, otros por derecho de sucesión, pero unos pocos estudian aquí porque son súper listos. Pasan en el colegio la mayor parte del año, mientras que los demás se van a casa en verano. Creo que nos están educando para que gobernemos el mundo o algo así. Alice se maravilló de que se pudiera decir algo así sin que sonara pretencioso. Por eso no me importa pasar aquí el verano. Jo empujó la puerta de la biblioteca y bajó la voz hasta un susurro. Tenemos el edificio para nosotros solos y la gente que anda por aquí en estas fechas mola un montón. Una voz en la cabeza de Alice se lamentó. Yo no estoy aquí porque sea súper lista. Mientras penetraban juntas en el silencio de la biblioteca, Ala esperó la mezcla de olores, a piel, a libros viejos y a brillantador de muebles. La sala se extendía hasta donde se perdía la vista, como un bosque de estanterías oscuras cuya altura alcanzaba los casi 5 metros del techo. Cada sección poseía su propia escala desplazable para acceder a los estantes más elevados. Gruesas alfombras orientales cubrían el suelo amortiguando así el ruido de los pasos. Antiguas lámparas de hierro forjado, que albergaron velas en un pasado lejano, pendían de gruesas cadenas a más de 1 metro del techo, de tal modo que los libros de los últimos estantes se perdían en las sombras. Vio también sólidas mesas de madera iluminadas por lámparas verdes y rodeadas de butacas de piel, muchas de ellas ocupadas por estudiantes enfrascados en sus libros como pequeñas figuras abandonadas entre los montones de tomos que lo rodeaban. Intimidada ante tanta dedicación al estudio y tantos recursos para ello, Ale intentó ahuyentar la sensación de inseguridad que empezaba a embargarla. Iba muy atrasada respecto al grupo. ¿Cómo conseguiría ponerse al día? Por primera vez en mucho tiempo tuvo miedo de suspender. Siguió a Jo, que zigzagueaba entre las mesas con desenvoltura buscando el sitio idóneo para disfrutar de buenas vistas de la zona de estudio sin quedar expuestas a la vigilancia de la biblioteca. Amontonaron los libros sobre la mesa y se acomodaron en las grandes butacas. Estaban enfrascadas en un tema de historia cuando 2 brazos musculosos envolvieron a Jo por detrás y la apresaron contra el asiento. Ella dio un respingo sobresaltada, pero soltó una risilla al identificar al chico rubio, muy atractivo, que asomado por encima de su hombro le plantaba un besito en el cuello. ¡Hey, basta! Todavía no has conocido a Ali y tienes que hacerlo, porque Ali es una diosa. Jo estaba tan resplandeciente que Ali sintió una punzada de envidia, seguida de un ligero sentimiento de culpa por haberla experimentado. Los ojos castaños de Gabe chispieron en la luz de la lámpara cuando le dedicó a Ali una sonrisa de bienvenida.
Luego, estirando por encima de Jo, le tendió una mano fuerte, de uñas cuadradas y bien arregladas. «Hola, Ali. Nunca antes había conocido a una diosa». Ella sonrió también, al tiempo que le estrechaba la mano. «¿Para todo hay una primera vez?» Tras depositar un beso en la coronilla de Jo, el chico se sentó al otro lado de la mesa y le cogió el cuaderno para echarle un vistazo. «¿Qué están estudiando?» «Ah, historia». «Me encanta verte tan aplicada». Volviéndose hacia Ali, Jo puso los ojos en blanco. «Gabe nos lleva un año de ventaja. A veces se pone un poco pedante». Él se rió y acarició el brazo de Jo con la punta del boli. «Pedante no. Es que tengo más experiencia». Ella volvió a reír, pero Gabe ya se volvía hacia Ali. «Así que tú eres la famosa Ali Sheridan, de la que todo el mundo habla». Ella se quedó en la pieza. «¿Cómo que todo el mundo habla de mí?» «¿Y por qué? Sí se puede saber». Gabe sonrió. «Tranquila, solo porque eres nueva, carne fresca. Cuando llevas aquí encerrado un año entero, empiezas a sentirte un poco aislado del resto del mundo. De manera que una alumna nueva en la mitad del verano es todo un acontecimiento. Además, está el rollo con Sylvain». Dejó la frase en suspenso, con un tono cargado de intención. Jo y él miraron a Ali como si estuvieran contemplando un prodigio. «Oh, por el amor de Dios». Ali empezó a estar harta de ese rollo con Sylvain. «Siento decepcionarte, pero no hay nada de ese rollo con Sylvain». Jo se inclinó hacia Gabe. «Ali está en fase de negación. Creo que están hechos el uno para el otro». La aludida se sonrojó. «No estoy en fase de negación». «Como sea», prosiguió Gabe con delicadeza. «Todo el mundo se ha dado cuenta de que le interesas y estamos intrigados». «¿Y qué es lo que les intriga tanto?» Gabe miró a Jo. Estaba sintiendo levemente. «Sylvain es bastante especial. Sus padres son personas muy importantes. Proceden de un linaje muy antiguo y él también es un tipo interesante de por sí. Montones de chicas a lo largo de los años han intentado conquistarlo, pero ninguna ha llegado a conseguirlo». En aquel momento intervino Jo. «Pero entonces apareces tú y Sylvain se queda flipando». Ali se sentía presionada, una sensación que siempre había detestado. «Bueno, siento decepcionar a todo el mundo, pero no sé si me interesa». Jo pareció exasperada. «Creo que le gusta a otro». Gabe la interrogó con los ojos y ella le respondió con una mirada cargada de significado. «Carter», dijo arrugando la nariz. «Oh, no». Gabe se inclinó hacia Ali con vehemencia. «En serio, no puedes. West no. Él es de lo peorcito que encontrarás por aquí». «Gracias, Gabe. No sabía que me tuvieras tanto cariño». Ali reconoció al instante aquella voz profunda y sonora. Se quedó petrificada, rogando que la tragara la tierra y que nadie volviera a verla nunca. Gabe siguió a su torce. «Oh, pasa de mí, Carter. Ya sabes que es verdad. No te has esforzado mucho en ganarte la fama de ser un tío legal por aquí». Mirando a Ali con expresión consternada, Juan amontonó sus libros con movimientos energéticos. «Estaba a punto de ir a la sala común a descansar un rato antes de la cena. ¿Vienes?» Gabe y Jo se levantaron, pero Ali estaba tan avergonzada que no podía ni moverse. Además, marcharse en esas circunstancias habría sido un gesto de cobardía. Alzó la barbilla apenas. «No, gracias. Voy a repasar un poco más antes de tomarme un descanso». Por encima del hombro de Carter, Jo articuló con los labios un «lo siento» antes de echar a andar hacia la puerta con Gabe. Mientras Carter se sentaba al otro lado de la mesa, Ali fingió anotar algo en el cuaderno de historia. En realidad, la cabeza le daba vueltas. «Genial. Ahora cree que estoy loca por él. ¿Y qué? Que piense lo que quiera». Contó 2 inspiraciones y 2 exhalaciones.
dijo él. Al levantar la vista del cuaderno, Ali lo vio inclinado hacia ella. Tenía su cara muy cerca, aquellos ojos oscuros clavados en los suyos. Se fijó como una tonta en sus largas pestañas, en sus cejas finas y rectas. De algún modo se las ingenió para aparentar indiferencia, pensando que el rubor de sus mejillas debía de traicionarla en cualquier caso. Creo que no nos hemos sido debidamente presentados, dijo él. Soy Carter West. Yo soy Ali Sheridan. Se esforzó en dar una voz en un tono resuelto, y por una vez lo consiguió. Sostuvo la mirada del chico con expresión altiva, o cuando menos lo intentó. Ya lo sé, dijo Carter, que se había arrellanado en la butaca. Esbozó una sonrisa burlona, y Ali desconfió de él al instante. Deberíamos hablar. ¿Deberíamos?, preguntó ella con frialdad. ¿De qué? De ti. Genial, dijo Ali. Bueno, mi color favorito es el azul y me encantan los cachorros de perro. Te toca. Muy graciosa, respondió él con expresión hosca. Oh, sí, prosiguió ella. Y soy muy graciosa. Lo siento, olvidé mencionarlo antes. Él empezó a parecer exasperado. Esa información es muy útil, gracias. Pero yo te preguntaba qué estás haciendo en Cimmeria. No es frecuente que acudan alumnos nuevos en pleno trimestre del verano. Molesta por aquel tono inquisitivo, Alice echó hacia atrás y cruzó los brazos, de modo que quería saber la verdad, pues ella no iba a ser tan tonta como para entregarle tanta munición a un desconocido. Hizo girar el boli entre los dedos. ¿Gané un concurso? Qué divertido, respondió él con una expresión que contradecía sus palabras. En serio, nunca tengas miedo de decir la verdad. ¿Qué te ha traído aquí? No va a rendirse. Muy bien, pues. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. La policía me detuvo. Él se encogió de hombros. ¿Y? 3 veces. Oh, en un año. Carter lanzó un silbido por lo bajo. Bien, pero que te detengan no te abre las puertas de Cimmeria. Esto no es un reformatorio. ¿Por qué estás aquí? Molesta, Ali notó cómo la ira pugnaba por salir de su interior, aunque se contuvo. Para serte sincera, no tengo ni la menor idea. Mis padres me dijeron que me iban a mandar interna. A los pocos días me trajeron aquí. Al parecer, este lugar está especializado en adolescentes como yo. A saber qué significa eso. Interesante. Carter la contemplaba con extrañeza, como si ella fuera una curiosidad expuesta en un museo. Ali le devolvió la mirada con la cara de pocos amigos. ¿Qué te parece interesante? A este colegio asisten algunos chicos con problemas, pero no en verano. En verano solo acuden los alumnos más dotados. ¿Acaso llevo demasiado tonta para estudiar aquí tatuado en la frente? Ali empezó a amontonar los libros con furia. Supongo que es imposible contemplar siquiera la idea de que pueda ser inteligente y problemática. Escupió en una sola palabra. Bueno, en ese caso será mejor que siga estudiando, ¿verdad? Tendré que esforzarme mucho si quiero estar a la altura de unos genios como vosotros. ¡Hey! Carter parecía sorprendido. No seas tan susceptible. Solo quería entender mejor quién eres. Y aquello fue la gota que colmó el vaso. Después de Katy, Jules y Zelazny, de sus padres y de la policía, Ali estaba harta. Metió los libros en la cartera y se encaró con él. Pues no hace ninguna falta, ¿vale? No necesito que te intereses por mí. No trates de analizarme. Y, puesto a ello, deja de insultarme. Quizá me hayas visto en clase o hayas escuchado alguna conversación a hurtadillas y ahora crees conocerme. Pero créeme, no sabes nada, de nada. Salió de la biblioteca hecha una furia y corrió hacia las escaleras. 32, 33, 34 peldaños.
Apenas había llegado a su habitación cuando rompió en llanto. La cartera se le cayó de los dedos exangües y, apoyada contra la puerta, se dejó resbalar al suelo. Con la cara enterrada entre las manos, lloró en silencio. ¿Por qué estaba allí? Todo el mundo la trataba como la tonta del pueblo, que se hubiera colado cuando el portero estaba de espaldas. Al notar que le faltaba el aliento, bregó por evitar el ataque de pánico, pero los extremos de sus campos de visión empezaron ya a emborronarse. Contó sus propias respiraciones, 2 tablones del suelo, los libros de las estanterías y los cristales de la ventana, hasta notar que recuperaba el control y su visión volvía a la normalidad. Cuando se sintió mejor, se puso en pie, abrió la puerta y comprobó que el pasillo estuviera vacío antes de ir corriendo al cuarto de baño para refrescarse la cara con agua fría. Mientras estaba alisando el pelo, la puerta se abrió y se dio el paso a Jules. Cuando la perfecta reparó en las lágrimas que ensuciaban las mejillas de Ali, la miró con preocupación. «Hola, Ali. ¿Qué tal te estás adaptando?» Ella no se sentía con fuerzas para fingir y tampoco tenía ganas de hablar de ello. Solo quería estar en cualquier otra parte. «Todo va de maravilla, Jules». Las palabras rebosaron sarcasmo, pero no pudo evitarlo. «Todo el mundo es muy agradable. Todo va genial». Antes de que Jules pudiera reaccionar, Ale abrió la puerta y corrió por el pasillo. Jamás en la vida se había sentido tan sola. Ali despertó de un sobresalto y se incorporó en la silla de madera. Le dolía la espalda y la lamparilla del escritorio estaba encendida. ¿Qué hora es? Aturdida dio la vuelta al despertador para mirar la esfera. Las 2 de la mañana. Debo de haberme dormido reclinada en el escritorio. Estaba sentada frente a la ventana abierta, con un montón de papeles desparramados ante ella. La crisis le había quitado el apetito, así que se había saltado a la cena y se había quedado en el cuarto para echar un vistazo a la documentación. Lo último que recordaba era haber leído el reglamento. Al acabar los deberes, había pensado que en realidad nunca había llegado a leerlo y lo había sacado del cajón para reparar su descuido. Las reglas le parecieron tan excéntricas y restrictivas que al principio no podía dar crédito a lo que tenía delante. Bienvenida, Ali. La Academia Cimmeria ofrece un entorno de aprendizaje único y nos alegramos mucho de tenerte entre nosotros. Desde hace muchos años, el colegio funciona a partir de una serie de normas que instauraron nuestros padres fundadores tiempo atrás. Sigue estas reglas al pie de la letra y algún día recordarás tu vida en Cimmeria como una época memorable y feliz. Si, por el contrario, no las acatas, tus días aquí estarán contados. Reglamento académico de Cimmeria. 1. El día empieza a las 7 de la mañana y termina como máximo a las 11 de la noche. Fuera de este horario, debes permanecer en tu dormitorio. 2. Los bosques que rodean la escuela pueden ser peligrosos. Los alumnos tienen prohibido internarse en los mismos a solas o después del ocaso. 3. Ningún alumno puede abandonar las instalaciones del colegio sin permiso. 4. El ala de los profesores es zona restringida. 5. Los estudiantes de ciertas materias avanzadas toman parte de la Night School. Un número muy restringido de alumnos disfruta de este privilegio. Si no te encuentras entre ellos, abstente de interferir u observar la Night School. Cualquiera que lo intente será expulsado. 6. Las identidades de los alumnos que forman parte de la Night School serán secretas. Si alguien intenta descubrirlas, será castigado. 7. Todas las actividades de la Night School son secretas. Cualquier miembro de la Night School que divulgue sus detalles será castigado con severidad. De repente volvió a oír el ruido que con toda seguridad la había despertado. Sonaba como si alguien estuviera escarbando en el tejado. Apagó la lamparilla y empujó los papeles a un lado para poder encamarse en el escritorio y mirar por la ventana. Al principio no escuchó nada, pero enseguida oyó un grito a lo lejos. Luego,
Apenas unos segundos después, un chillido amortiguado. Ali se echó hacia adelante para escudriñar la oscuridad. Aquella noche no había luna y las nubes tapaban las estrellas. Únicamente alcanzaba a ver las tinieblas. De repente, muy cerca, sonó otro ruido, una especie de crujido, como paso sobre madera vieja. ¿Qué demonios ha sido eso? Fuera lo que fuese, procedía del tejado. Allá abajo Ali creyó ver algo que corría por el césped hacia los bosques. Contuvo el aliento para oír mejor. ¿Era una risa? Al cabo de unos minutos, oyó un susurro tan quedo que bien pudo ser fruto de su imaginación. Ya basta, Ali, vete a dormir. Miró a su alrededor. Estaba sola en el cuarto. Sacudió la cabeza con fuerza tratando de determinar si se encontraba despierta o dormida. «Me estoy volviendo loca», murmuró, y cerró la ventana, asegurándola bien antes de meterse a la cama. Mientras dormía, habría jurado escuchar aquella misma voz riéndose por lo bajo. Capítulo 5. Al día siguiente, a las 7, el timbre estridente del despertador sacó a Ali de un sueño profundo. Adormilada, dio varios manotazos antes de encontrar el botón para desconectarlo. Sentada en la cama, se desperezó. Otro sueño raro. ¿A quién pertenecía aquella voz? Le había parecido tan real. Le echó la culpa al reglamento. Este colegio me está desquiciando. Desayunó rápidamente y se dirigió a clase con unos minutos de margen. Joy estaba en su sitio, pero Carter, advirtió a Ali, aún no había llegado. Su amiga estaba impaciente por interrogarla. Apenas pudo esperar a que Ali ocupara su asiento tras el pupitre. ¿Qué pasó ayer después de que nos fuéramos? ¡Qué mala pata! Mira que llegó Carter justo cuando estábamos hablando de él. A Gabe le supo fatal ponerte en esa situación. Ali se preguntó hasta dónde debía contarle. Recordó la máxima de Carter. Nunca tengas miedo de decir la verdad. Ya, pero Carter era un gilipollas. Charlamos un rato, pero él estaba empeñado en averiguar por qué estoy en Cimmeria. Se encogió de hombros. Me cabré y me marché. Jo se sorprendió. ¿Y por qué te cabreaste? Ali intentó no parecer una adolescente resentida. No sé. Me pareció que pensaba que no doy la talla, que no encajo en este lugar. Jo se acercó a ella y bajó la voz para hablar en susurros. Ali, no soy fan de Carter, como ya sabes, pero no me parece propio de él. Es la persona menos snob del mundo. La gente de por aquí le parece demasiado estirada. Siempre lo está diciendo. Es una de las razones por las que no me cae bien. Jerry pidió silencio en clase. De mala gana, ambas miraron al frente. Jo sacó una hoja de papel y se puso a garabatear con furia, mientras el profesor dibujaba pulmones en la superficie blanca de la pizarra. Se abrió la puerta y entró Carter. Jo deslizó el papel hacia el pupitre de Ali. Decía: «Debes haberlo entendido mal, te lo prometo». Ella alzó la vista del papel y sorprendió a Carter mirándola al pasar. Bajó los ojos al instante y tapó la hoja con la mano. Ali suspiró y sacudió la cabeza, como si quisiera sacudir las ideas absurdas de su pensamiento. Luego hizo girar el boli entre los dedos. 1, 2, 3 veces. A continuación, escribió al final de la nota: «Vale, te creo», y se la pasó a Jo, que sonrió complacida. Tras eso, Ali intentó concentrarse en las explicaciones de Jerry. No podía permitir que Carter West la distrajera de todas y cada una de las clases. «Es que se pasa la vida lanzándome miradas raras», dijo Ali. «Siempre me está observando». El bullicio del mediodía empezaba a remitir, pero Jo y Ali seguían sentadas en el comedor, jugueteando con las hojas de lechuga del plato y hablando de Carter. Jo frunció su naricilla respingona. «Solo pretende que te fijes en él. En realidad, quiere que todo el mundo esté pendiente de él».
Pues conmigo lo tiene claro, respondió Ali. Dios, ¿te das cuenta de la energía que estamos malgastando hablando de un chico que ni siquiera nos cae bien? Háblame de Gabe. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? El semblante de Jo se iluminó. Veamos. Ya llevamos juntos más de un año. Cuando llegué, empecé a salir con un chico llamado Lucas. Pero entonces conocí a Gabe y fue como... Olvida todo lo demás. Es el tío más guay que he conocido en la vida. Él es más divertido, el más sexy, el más... todo. Se rió de su propia efusividad. No puedo creer que llevas junto un año entero, se sorprendió Ali. No conozco a nadie que haya durado tanto tiempo. Jo dejó el tenedor en el plato. Cimmeria es un sitio raro en ese sentido. Las parejas tienden a durar. Por eso la gente se mete tanto con Carter. Los rollos de una sola noche no están bien vistos aquí. No sé por qué. Quizá porque pasamos mucho tiempo en Cimmeria. O sea, algunos de los alumnos de esta escuela pues nunca van a casa. Están siempre aquí. Como si este fuera su hogar y nosotros somos una familia. ¿Cómo quién? Preguntó Ali con curiosidad. Pues... Carter y Gabe. Y bueno, yo, supongo. Ali no pudo ocultar su sorpresa. ¿Me estás diciendo que nunca vas a casa? Es una larga historia, respondió Jo encogiéndose de hombros. Luego echó un vistazo a la sala, que estaba casi vacía. ¡Oh, mierda! ¿Qué hora es? Tras coger las carteras a toda prisa, volaron hacia la puerta, atravesaron el pasillo y subieron las escaleras como una exhalación. Al llegar al relleno del primer pasillo, ambas se reían histéricas. «Oh, otra vez tarde», dijo Ali mientras corrían por el pasillo y se separaban para acudir a sus respectivas clases. «Típico de nosotras», dijo Jo con lágrimas en los ojos. Ali se detuvo un momento ante la puerta cerrada de la clase de historia para recuperar el aliento. Luego abrió despacio. En el aula se hizo un horrible silencio cuando todos los alumnos se voltearon a mirarla. «Señorita Sheridan». El señor Zelazny, que se empeñaba en usar una pizarra a la vieja usanza, estaba de pie ante la misma, fulminándola con una mirada. «La clase ha comenzado hace 2 minutos. Ya sé que es nueva, pero supongo que conoce las normativas referentes a la puntualidad». Ali asintió en silencio. «¿Sí? Bien, pues venga a verme después de clase». Ella se dirigió hacia su sitio cabizbaja. «Todo me sale mal». Por mucho que se esforzase en cambiar, jamás lo conseguía, como andar metida en líos fuera un estado por defecto. Al final de la clase, Ale aguardó a que todos se fueran mientras fingía ordenar sus libros, hasta que apenas quedó nadie en el aula. Entonces se acercó a la mesa del señor Zelazny. Él, que estaba escribiendo, al principio no alzó la mirada. Ali carraspeó con timidez. Al cabo de un momento, el profesor levantó la cabeza y clavó en ella una mirada gélida. «Siento mucho tener que llamarle la atención respecto a la puntualidad por segunda vez en su primera semana. Su actitud dice muy poco en favor a su futuro como alumna de la Academia Cimmeria. Sé que los otros profesores la consideran una gran promesa, pero por mi parte no he visto el menor indicio que corrobore esa impresión». Una ola de rabia fluyó hasta las mejillas de Ali, pero se mordió el labio y no dijo nada. Él le tendió un papel escrito a mano. «Este es su volante de castigo. Mañana por la mañana, a las 6:30, reúnase con el grupo que encontrará en la puerta de la capilla y entregue esto al profesor a cargo». Ali no podía dar crédito. «¿A las 6:30 de la mañana? Pero si mañana es sábado». La expresión fría de desdén del rostro de Zelazny no se alteró. «La he castigado solo durante un día, señorita Sheridan. Si la infracción se repite, el castigo durará una semana». Cuando Ali entró a la aula de literatura desprendía un aire de frustración casi invisible. Isabel le interrogó con la mirada, pero la muchacha clavó los ojos en el libro y mientras la directora daba comienzo a su clase, se instaló aliviada en el agradable territorio de la autocompasión hasta la llegada de Carter, 5 minutos después. Isabel interrumpió su discurso. «Carter, sueles llegar un poco tarde y estoy dispuesta a pasar por alto cierto retraso, pero esto pasa de castaño oscuro. ¿Tienes alguna excusa?»
Me he despistado, Isabel. Carter se encogió de hombros. Son cosas que pasan. La directora suspiró y escribió una nota a mano. Ya conoces el reglamento, Carter. Por favor, ven a hablar conmigo después de clase. T.S. Eliot se reanudó. Ali desconectó. Inquieta, trató de conjeturar qué extrañaría un retraso y se preguntó, de hecho ansió en secreto, si también habría castigado a Jo, porque así no estaría sola. De inmediato la invadieron los remordimientos por haber deseado que le pasara algo malo a su única amiga en Cimmeria. Súbitamente devolvió la atención a la lección de aquel día, hipnotizada por la combinación de palabras y aquella voz tan familiar que la leía. Siempre había odiado la poesía, pero en verdad nunca había oído un poema como aquel. Y yo te mostraré algo diferente en tu sombra, que a zancadas te sigue en la mañana, o de tu sombra que en la tarde se levanta para verse contigo. En un puñado de polvo te mostraré el espanto. Paseó la mirada por el corro para observar a Carter. Él no volvió la vista hacia ella, pero Ali detuvo la sensación de que sabía que lo estaba observando. Bueno, ¿qué nos está diciendo el poeta? ¿A qué se refiere cuando habla de el espanto en un puñado de polvo? Isabel señaló a Ali con movimiento de la cabeza. Parece como si... Titubeó, pero la profesora guardaba con paciencia. Ali reflexionó y volvió a empezar. O sea, a mí me suena como una advertencia, como si dijera, harás bien en tenerme miedo, a mi lado sufrirás. La directora sintió. Creo que has captado la sensación. Evidentemente las palabras contienen una advertencia o una amenaza. ¿Alguien tiene más alguna idea? Habla de la muerte. Carter no aguardó a que le dieran la palabra. El corazón de Alice se aceleró. Está hablando de algo imparable, inevitable, y que teme todo el mundo. Más que nada, la muerte. Ali clavó la vista en la superficie de su pupitre, pero supo sin alzar los ojos que Carter la contemplaba fijamente. «Se la has sido un cerdo». Jo estaba furiosa. «Como si habrás llegado un par de minutos tarde, como mucho. No me explico cómo he podido hacerte eso. Es tu primera semana aquí». Al parecer el profesor de francés de Jo ni siquiera había reparado en el retraso. Estaba comentando un inminente viaje a París con algunos alumnos avanzados, y se le había pasado la hora del comienzo de la clase, de modo que Ali iba a afrontar el castigo a solas, y Jo ni siquiera le sirvió el consuelo. «Me han castigado tantas veces que he perdido la cuenta. Es muy frecuente porque las normas son muy estrictas. A la que te desvíes un milímetro», simuló la forma de una pistola con los dedos y fingió disparar al aire. «Siempre hay al menos 10 alumnos arrestados. Eso sí, el trabajo es duro, así que prepárate». Ali estaba perpleja. «¿Cómo? ¿No te castigan a quedarte leyendo o estudiando?» Jo adoptó un tono irónico. «Ah, no. En Cimmeria, no. Aquí te ponen a hacer trabajos pesados. Te tocará pintar una tapia, quitar malas hierbas, plantar o limpiar algo. A saber, sea lo que sea, sudarás la gota gorda. Los castigos duran un par de horas a lo sumo, pero si tienes mala suerte, te vas a morir de asco. La parte buena es que conocerás a algunos gamberros». Ali se puso los ojos en blanco. «Genial. Qué suerte tengo. Como si no conociera ya bastantes gamberros». Estaban sentadas en una mesa, después de la cena, en la tranquilidad del comedor. Casi todos los alumnos habían marchado ya. Jo pasó la vista por la sala medio vacía. «Salgamos de aquí. ¿Ya has explorado los terrenos de la escuela? ¿O te la has pasado todo el tiempo aquí metida conmigo y con un montón de libros polvorientos?» Tomó a Ali del brazo y juntas abandonaron el comedor con paso decidido. Delante de ellas, un torbellino de alumnos se arremolinaban en distintas direcciones. Siguieron la corriente que fluía hacia la puerta principal. Enfilaron por la avenida de entrada, que a la luz del ocaso había perdido el esplendor marfileño que Ali recordaba en su llegada, 2 días atrás.
En aquel momento parecía un camino de grava gris normal y corriente. Grandes extensiones de césped se desplegaban en todas direcciones y las largas sombras de los árboles la engulleron cuando Jo la guió hacia la hierba. ¿Dónde está Keith esta noche?, preguntó Ali. Está trabajando en un proyecto especial que seguramente lo tendrá ocupado hasta el toque de queda. Jo sonrió con condescendencia. Mira, para tu información, ¿ves ese camino que discurren los árboles por allí? Señaló unos pinos que se agrupaban más allá de la extensión del césped del ala este. Ali distinguió apenas un sendero que se internaba en los bosques. Conduce a la capilla. Acuérdate de tomarlo mañana. A continuación señaló en la dirección opuesta hacia un camino que serpenteaba desde el ala oeste del edificio hasta el principio del bosque. Por allí, siguió diciendo, hay un senador. Pasando el lindero, a veces vamos a merendar allí. ¿Y qué hay más allá? Jo la miró con expresión burlona. ¿Árboles? Alice echó a reír. No, quiero decir, si hay casas o algo interesante. Creo que hay algunas viviendas para el personal de la escuela o los profesores. No estoy segura. En realidad, no vamos mucho por allá. Nos aconsejan que evitemos esa zona por seguridad o algo así. Sin embargo, la capilla te gustará. Es muy antigua. Rodearon el ala oeste del edificio hasta llegar a la parte trasera del colegio, donde unos peldaños de piedra bajaban por una serie de balances del césped bordeados de flores de 1000 colores. Más allá de la última extensión de hierba, el terreno ascendía por una montaña escaparada salpicada de vegetación silvestre. En lo alto de la montaña hay una torre. Jo señaló el lugar indicado que Ali intuyó una estructura. Parece ser que allí hubo un castillo o algo así en otro tiempo, pero únicamente quedan las ruinas. La torre no está mal. Puedes subir a lo más alto y otear toda la zona. Algunos dicen que es posible divisar el camino entero que discurre entre aquí hasta Londres, pero yo solo he visto árboles y campos. Bordearon el pie de la colina y llegaron a un largo muro de piedra. ¿Qué es esto?, preguntó Ali. Espera y verás. Transcurridos unos minutos, alcanzaron el viejo portillo de madera, asegurado con un incongruente candado de combinación. Con la destreza que proporcionaba la práctica, Jo hizo girar las 3 ruedas numeradas hasta que el mecanismo se dio con un chasquido. Abrió la puerta y cruzó la entrada, agachándose para evitar el bajo dintel. Ali la siguió. Tras guardarse el candado en el bolsillo, Jo cerró la puerta tras ellas con cuidado. ¡Guau! Se admiró Ali al descubrir un enorme vergel que crecía al otro lado de la tapia. Ocupaban el centro diversas hortalizas plantadas en hileras de precisión militar, rectas, como el cañón de una escopeta. Al fondo crecían árboles frutales que se erguían por encima del muro hacia el sol del ocaso. En las orillas revisaban macizas flores de rosa fucsia, blanco y violeta. Jo echó a andar por el camino empedrado que bordeaba el jardín. Bienvenida a mi rincón favorito de Cimmeria. Es alucinante. ¿Cómo diste con este lugar? ¿Y por qué conoces la combinación? Pues, cosas del azar. El primer año me castigaron a trabajar aquí. Al principio daba este lugar, tener que levantarme a las 6 para venir a trabajar cada día, pero al final de la semana me di cuenta de que iba a echarlo de menos. No sé por qué. Las plantas se me dan muy bien y este sitio inspira paz. Alice se preguntó qué habría hecho su amiga para merecer un castigo de una semana, pero por supuesto, Jo no le había dado ninguna explicación. Prefirió no indagar. Además, los castigos parecían algo bastante habitual por allí. Jo giró a la izquierda, por un caminito que atravesaba el jardín por el centro, bordeado de una fuente clásica, con una joven de túnica vaporosa y nariz rota, que derramaba por los siglos de los siglos el agua de un cántaro sobre las rocas. Luego rodeó una manta de arándanos y alcanzó el camino empedrado del otro lugar. Ahora trabajo aquí como voluntaria. Después de las clases y los fines de semana,
También vengo de vez en cuando en busca de intimidad. Jo se encamaró al banco que asomaba entre la exuberante glícica violeta que bordeaban los muros, e indicó a Ali por gestos que hiciera lo mismo. Esta recogió los pies y se abrazó las rodillas al tiempo que inspiraba fragancia fresca de las flores. Aquí podemos hablar, dijo Jo. De hecho, quizás sea el único lugar de Cimmeria donde nadie va a oír nuestras conversaciones. Como habrás advertido, es un colegio muy bullicioso. ¿Qué tal te va, por cierto? Debes de sentirte la mar de rara aquí. Recuerdo los primeros días que pasé en este colegio. Este lugar me pone histérica. ¿Te parece una locura? Odio estar aquí y me encanta al mismo tiempo. Jo embozó una sonrisa comprensiva. Te entiendo perfectamente. Es un lugar muy distinto a los otros a los que he asistido hasta ahora, ¿sabes? Y te hacen trabajar muchísimo, pero es... Ali ordenó sus pensamientos. No se parece en nada a mi vida habitual. Y eso es lo que me gusta. El día a día es totalmente distinto a lo que he vivido a lo largo de estos 2 últimos años. Y nada puede ser mejor que eso. Jo trató de entenderla. Cuando llegué aquí, empezó a decir, como dudando de las palabras. Acababan de expulsarme de mi último colegio después de que nos pillaron a mi exnovio y a mí inconscientes en el tejado. Habíamos bebido algo de vodka y bueno, da igual. Mis padres estaban furiosos. El caso es que se suponía que aquella escuela era fantástica, pero a mí me parecía un rollo. Las clases eran demasiado fáciles, no había nada que hacer y estaba llena de niños bien, que hacían tiempo antes de ingresar a Oxford o Cambridge. Dejó caer una pierna y columpió el pie adelante y atrás. Después de eso, mis padres me mandaron a Cimmeria. Creo que pensaron que lo pasaría fatal, pero la verdad es que en cuanto me acostumbré a las rarezas, me encantó. Adoro que sean tan exigentes y tan suyos. Los excéntricos que son algunos profesores. Sencillamente, me parece un colegio ideal. Desde entonces, todo ha ido bien. En realidad, ha ido de maravilla. Es como si hubiera encontrado mi lugar. Ali apoyó la barbilla en las rodillas y se quedó un momento pensativa. Últimamente mi vida ha sido una locura. Guardó silencio en un momento, luego decidió proseguir. Creo que mi vida era perfecta hace 1 año y medio. Era la hija ideal, sacaba notas excelentes, mis padres me querían y de repente, un día, todo terminó. Se interrumpió y alzó la vista para mirar a Jo. ¿Sabes? Nunca le he contado esta historia a nadie. Nunca. Su amiga asintió y aguardó. Ali inspiró hondo, luego siguió hablando con precipitación. Un día llegué a casa del colegio y la policía estaba allí. Mi madre estaba llorando y mi padre les gritaba a los polis, aunque también parecía a punto de echarse a llorar. Un caos. Mi hermano había desaparecido y nunca lo encontraron. Jo la cogió del brazo. Dios mío, Ali, es horrible. ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿Quién sabe? No hemos vuelto a saber de él. Pero no lo entiendo. ¿Cómo fue? Ali prosiguió en un tono más tranquilo y firme. Verás, Christopher y yo estábamos súper unidos. Toda la vida había sido mi mejor amigo. Otros hermanos se pelean, pero nosotros no. Siempre estábamos unidos. Es 2 años mayor que yo, pero tuvo siempre muchísima paciencia conmigo, a diferencia de otros hermanos mayores que se hartan de los pequeños. Él nunca se cansaba de mí. Cuando era niña me esperaba a la salida de clase y me acompañaba a casa. Me ayudaba a hacer los deberes, veía la tele conmigo. Mis padres trabajaban mucho, pero nunca me importó porque Christopher estaba ahí. Incluso cuando me hice mayor, se aseguraba de que todo fuera bien, sin entrometerse. Aparecía después de clase, como si pasara por allí o algo así, y hacía los deberes al mismo tiempo que yo,
para poder ayudarme si no entendía algo. Unos 6 meses antes de su desaparición, sin embargo, empezó a comportarse de un modo extraño. Salía hasta muy tarde, se peleaba con mis padres, nunca estaba en casa y, cuando venía, no decía gran cosa. Yo tenía la sensación de que lo estaba perdiendo. Cuando le preguntaba qué le pasaba o si todo estaba bien, se marchaba. O sea, literalmente se levantaba, se iba y no volvía hasta muchas horas después. Aunque siempre había sido una gran estudiante, empezó a sacar unas notas pésimas. Mis padres estaban histéricos, pero no podían hacer nada por ayudarle. Él no les dejaba. Se calló mientras recordaba las discusiones interminables y los portazos. Un ave nocturna entonó una complicada melodía. Cuando volvió a hablar, la voz de Ali carecía de emoción. Dejó una nota. Mis padres no quisieron decirme lo que ponía, pero oí a mi madre un día contárselo a alguien por teléfono. Se la sabía de memoria. Era lo más ruin que he oído nunca. Decía: me voy. No me pasa nada ni ando metido en drogas. Es solo que ya no quiero formar parte de esta familia. No los quiero. A ninguno de nosotros. No me sigas. No intentes dar conmigo. No necesito vuestra ayuda. Nunca volverán a verme. Oh, Dios, susurró Jo. Ali tenía los ojos bañados en lágrimas, que se enjuagó con el dorso de la mano. Oh, Ali. Ella se concentró en distanciarse del relato que estaba narrando, fingiendo, como hacía a veces, que le había sucedido a otra persona. Entonces todo se vino abajo. Supongo que sufrí una depresión nerviosa. No podía ni hablar. Me quedaba días y días sentadas en el cuarto de Christopher. Pasé meses sin ir al colegio. Me enviaron a un psicoterapeuta, pero me caía fatal. Mis padres se peleaban y yo me convertí en un estorbo que no debían aguantar. Fue como si mi hermano al marcharse hubiera desconectado el interruptor de nuestras vidas y las hubiera vaciado de todo lo bueno. Mis padres ya no me querían y yo no sentía nada en absoluto. Exhaló un suspiro tembloroso. Sentir algo se convirtió en una prioridad para mí, así que bebía mucho, aunque en realidad es lo contrario a sentir algo, ¿sabes? Sintió. Empecé a frecuentar malas compañías, me metí en un montón de líos. Da mucho miedo que te arresten, así que me las ingenié para que me arrestaran unas cuantas veces y tendió el brazo izquierdo para mostrar las delgadas cicatrices blancas que se perfilaban en el brazo, entre la muñeca y la parte interior del codo. En una época me dio por autolesionarme y me dolía, lo cual era agradable. Pero fue también una tontería. Además, tenía la sensación de que me engañaba a mí misma, como si el dolor, al ser autoafligido, fuera menos auténtico. Ya no lo hago. Contó el resto de la historia a toda prisa, como si estuviera impaciente por concluir. En fin, la última vez que me arrestaron mis padres se hartaron de mí, de manera que aquí estoy. Ahora tienen una casa vacía. Y yo ni siquiera tengo eso. Obedeció un impulso. Jo la rodeó con los brazos y la abrazó con fuerza. Luego se echó hacia atrás y sin separar las manos de sus hombros, la miró a los ojos. Muy bien, todo es una gran putada. Pero ahora estás aquí y estás viva. Acabo de conocerte, Ali. Pero te aseguro que me pareces una persona increíble. Y tal vez tengas una familia horrible, pero lo que te pase de ahora en adelante depende de ti. Quiero que te prometas que te darás una oportunidad a este lugar. Simera me devolvió un buen camino. Ahora es mi hogar y esta gente es mi familia. Quiero hacer lo mismo por ti. Ali le devolvió el abrazo y se esforzó por contener las lágrimas. Vale, susurró con voz temblorosa. Te lo prometo.
Jo atrajo a Ali hacia sí para apoyar la cabeza en su hombro, y ambas permanecieron sentadas en silencio unos instantes, cada cual sumida en sus propios pensamientos. Ali se sentía rara, abatida, cansada. Este sitio es extraño, musitó. El tiempo parece comprimido. No puedo creer que solo lleve aquí 2 días. Esta será mi tercera noche, pero siento como si llevara aquí semanas. Jo asintió.